esta es una porción de Pablo. Bueno, de hecho, la mayoría de los casos, la carta que hemos leído de Pablo han sido casi puros retos. Este es uno de los problemas que presenta Pablo de la iglesia de los Corintios, uno de los tantos. ¿Ya? Para entender un poco, en este pasaje igual cuesta pastoralmente, cuesta un poco llevarlo como a la práctica de la iglesia. Se puede hacer cuando la iglesia que se está predicando actualmente está pasando el mismo problema que está pasando la iglesia de Corintios. Pero llevar a la práctica este pasaje como un mensaje pastoral para el hermano para que lo aplique día a día es bien complicado, porque en sí es un pasaje, un reto a la liturgia. Entonces, si la iglesia no está cayendo en ese pecado, es un poco complicado, pero hay un principio que nosotros podemos sacar de este pasaje. Para eso, debemos entender un poco la cultura de los hermanos de la iglesia de Corintios. Según Justo González, la estructura de liturgia de la iglesia que se hacía en aquellos tiempos era la siguiente forma. Primeramente era el culto general, pongámosle 1 hora, donde habían oración, habían cánticos, habían oportunidades, culto general abierto. Ahí cualquiera podía entrar. Luego del culto general venía la cena del Señor. Ahí nosotros debemos recordar a Hechos capítulo 2, cuando Pedro empieza a predicar y el escritor Lucas nos dicen que hacían el partimiento del pan cada vez que se reunían. Y la iglesia, miren, me voy a ir al texto mejor, para no estar divagando tanto. Capítulo 2, Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Dice, y sobrevino temor a todas las personas y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Y acudiendo asiduamente unánimes cada uno al templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Entonces, desde que irrumpió la iglesia en Hechos, en el Pentecostés, la iglesia, lo que se convirtieron, se reunían en casas. Y siempre que se reunían, participaban en la Santa Cena. Entonces, la primera liturgia que hacían era el culto general. Cualquiera podía participar, cualquiera podía oír, cualquiera podía unirse a los cánticos que ellos entonaban. Después que pasaba eso, venía la cena del Señor. Pero en esa cena no participaba cualquiera. Solamente participaban los que estaban en plena comunión, los que eran miembros de la iglesia. Ahí, por ende, los demás, los oyentes o los participantes, se retiraban y participaban de la cena del Señor. El caso que expone aquí Pablo, según el contexto que nosotros leemos, es previo al culto. No es la cena del Señor en sí misma. Es previo al culto. Lo que nosotros llamamos muchas veces un momento de ágape, un momento de comunión. Hermanos, tal día nos vamos a juntar para comer algo, para tener un momento de ágape, para compartir. Antes del culto, un momento para ir conociéndonos y conversando. Es ahí donde radicaba el problema de esta iglesia de Corintios. ¿Por qué razón? Bueno, la iglesia de Corintios tenía muchas divisiones. El espíritu de división en Corintios estaba fuerte. ¿Por qué? Porque estaban los que se querían más espirituales, que hablaban en lengua, que hablaban hacían profecía. Ellos eran los más espirituales, y estaban los que no eran tan espirituales, que no hablaban en lengua. Estaban los que eran judíos de ADN, de cepa, y los que no eran judíos. Y aquí se presenta otra división. Los ricos con los pobres. Entonces, es a lo mejor como nosotros, como los seres humanos, el Señor nos entrega una bendición, algo noble, algo bueno, y nosotros con el tiempo
los vamos echando a perder. El Señor al pueblo de Israel le entregó la ley mosaica. Pero ellos, ¿qué lo que hicieron? A través de esa ley, como base, pusieron más leyes o más instrucciones. Y a las finales se sentaron en la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir? Que lo que Moisés decía lo tenían como base, pero lo que primordiaba era lo que ellos imponían como ley. Lo que ellos decían. Entonces, siempre nosotros, el ser humano, tiene algo para ir moldeando. Después de la reforma, Dios entregó al mundo entero a través de Lutero la accesibilidad de la palabra de Dios. En aquel momento, el monopolio de la predicación y de la interpretación lo tenía el papado, la Iglesia Católica y todos sus clérigos. Ese era el monopolio. Nadie podía leer. Nadie, bueno, también el tema de los analfabetos en ese tiempo era altísimo. Pero aún así, la palabra de Dios no era accesible para el común. O sea, para nosotros. Si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, ninguno de nosotros podría tener una Biblia ni un librito de los Gedeones. Como tenemos ahora, que casi prácticamente toda la casa hay una Biblia. Pero en ese tiempo no. El Señor levantó hombres puntuales antes de Lutero para ir minando un poco el terreno, y la explosión máxima fue con Lutero. Y ahí la palabra de Dios fue accesible a toda lengua, a todo idioma, se fue traduciendo, y el campesino común, la dueña de casa, tenía acceso a escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Y no por alguien tan lejano o tan distante como era un sacerdote, sino que podía ser alguien de su mismo pueblo, quien le hablara su idioma. Después pasó el tiempo y fueron marcándose las doctrinas, los dogmas, se fueron separando. No, que yo bautizo por aspersión, no, que yo bautizo por inmersión. Entonces hay que separarnos. No, que esto y que lo, y se fueron separando, y ahí fuimos poniendo sobre la palabra de Dios nuestra liturgia. Y de este lado del océano también pasó lo mismo. Imponíamos nuestra manera de hacer liturgia frente a los demás. Y era más importante el orden, la campanita, era más importante eso que el hermano que haya llegado a la iglesia se vaya edificado. Yo muchas veces cuando iba a la iglesia y me pasaba el trabajo rápidamente, por X motivo, se me perdía o no echaba la corbata, y llegaba a la iglesia igual, y me llegaban los sablazos de arriba del púlpito como que era orden. Imponíamos eso. Está bien el orden, está bien ser respetuoso dentro de la liturgia, pero exacerbar eso sobre lo que es principal, de que cada hermano, cada persona que entre a este lugar, sea nuevo o sea antiguo, se vaya edificado. Si es nuevo, se vaya con la salvación. Si es antiguo, se vaya fortalecido y edificado para su casa. Y que juntos, saliendo de aquí, salgamos alabando al Señor por lo maravilloso que estuvo el servicio. Entonces, aquí la cena que hacían los hermanos de Corintios era la base para lo que viene después en el capítulo 12, 13 y 14. ¿Por qué razón? Y ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 12, 13 y 14, donde Pablo ordena el uso del don de lengua dentro de la liturgia, ordena la profecía, que todo hablen, no hablen toda la vez, no hablen todo el desorden que había en la liturgia, con este pasaje lo entendemos. ¿Por qué razón? Porque antes del culto, los que tenían dinero comían demasiado y se emborrachaban. Entonces, en ese estado etílico, era más fácil que fluyera el don de lengua y el desorden dentro del culto. En ese estado de glotonería, en ese estado de embriaguez que se hacía antes del culto, claramente se entendía el desorden. De que todos hablaban, todos sentían la presencia. Porque gracias al Señor yo nunca pasé eso, gracias al Señor y también a mi papá que me pecaba, en ese sentido, nunca me emborraché en ese estado, pero donde vivía yo salía a la puerta y habían borrachos a la orden del día. Cualquier borracho o una persona en ese estado
es capaz de hablar de cualquier tema con la seguridad. Uno queda impresionado con la seguridad que habla esa persona de cualquier tema. Te habla de la Biblia y te habla con seguridad, y después divaga para otro tema, después se va para el ovni, después se va para la sociedad, después se va para esto, para algo, pero te lo habla como si fuese un catedrático. Entonces, si nosotros vemos esta imagen del desorden previo que había al culto, de la poca importancia que se estaba dando entre los hermanos de Corintios antes del culto, que se hacían divisiones entre los ricos, porque en la cultura romana lo que se acostumbraba era que los que tenían dinero invitaran a los demás a cenas, a fiestas, pero de su mismo nivel social. Esa era la costumbre. Entonces los que tenían dinero llegaban antes, y los hermanos que eran esclavos o eran jornaleros o trabajadores, obviamente tenían que llegar después de la hora de su trabajo, de su jornada. Entonces cuando llegaban ya no había nada. No era que los hermanos que tenían comieran. Si usted tiene dinero para comer algo, hágalo. El tema es que estos hermanos no dejaban nada para los hermanos que no tenían nada. Es ahí el tema donde empieza el egoísmo, empieza la individualización dentro de la iglesia y empieza también el separarse en sector, en grupo. Y ese era el problema. El problema de Sodoma y Gomorra no empezó al tiro, de la noche a la mañana empezaron todos a hacer desorden lujurioso, todos eran bohemios, no empezaron así que al principio eran todos religiosos y al día siguiente eran todos desviados, hacían todo lo que querían, no. Empezó de a poco. De a poco, perdieron el respeto a lo que Dios había pedido por el hospedaje, y Jeremías también le aqueja eso a esa nación. Ya no eran hospitalarios con aquel que lo necesitaban, ya no atendían a aquel dentro de su nación necesitaba ayuda, ya no le importaba. Empezaron a valerse por ellos mismos, empezaron a preocuparse por ellos mismos. Como ya no le importaba el que no tenía nada, lo que es automático, me importa relacionarme con gente que está a mi mismo nivel social o que sea un poco mayor que yo para darme un estatus, que yo me codeo con gente de este nivel, aunque no tenga nada. Y empezó de a poco a minar, hasta después llevaron el desvío, fiesta tras fiesta, y eso llevó al desorden, y después vemos lo que pasó. Que llegaron los ángeles y querían acostarse con ellos. Cuando alguien empieza a pecar, mis hermanos, no es de la noche a la mañana. Se empieza a desviar de a poquitito, de a poco, de a poco. La iglesia de Corintios no empezó de la noche a la mañana a hacer divisiones. Empezaron de a poquito, de lo más mínimo. Creo yo, no lo dice la Biblia, pero podemos especular un poco, de decir, ya llegaban todos los que tenían dinero, los que eran jefes, los que eran dueños de empresa, Manuel Eleazar, por ejemplo, graficando nomás, ¿ya? Llegaban temprano, preparemos todo, la mesita, preparemos las cosas para que cuando lleguen los hermanos, los que son esclavos, puedan llegar y empezar y tengamos todo listo. Ya, ok, empezamos así. Y después no, sabéis que se demora mucho. ¿Por qué no comemos nosotros antes y después ellos? Ya, pero me parece buena idea. ¿Sabéis que no le esperemos? Y empezó de a poco. Empezó a poco el enemigo a minar la unidad de la iglesia. Cuando ya yo no tengo respeto por mi hermano, por la unidad, por la comunión, tampoco voy a tener respeto por la liturgia y el culto que estoy realizando. Hermano, esto lo hacían previo al culto. Y ellos pensaban que lo hacían para tener comunión, y ya no había tal comunión porque el Pablo aquí hace la queja y dice, cada uno come lo que lleva. La idea de una convivencia es que yo llevo y que los demás disfruten o puedan comer lo que yo llevo y se comparten entre todos. Pero ahí cada uno llevaba, ponía a la mesa, este es mi aporte. Y después, si le daba hambre, iba y comía lo que él llevó. Y a la hora y en el momento que él quería, él podía comer. Entre los mismos ricos, entre los mismos hermanos que se juntaban para hacer este ágape, tampoco había comunión. Tampoco había un disfrute de compartir las cosas que el Señor a nosotros nos bendijo.
Vuelvo a insistir, si usted tiene en los medios de poder darse cierto gustito, no hay ningún problema, mis hermanos. Eso no hay ningún problema. El tema es cuando nosotros en nuestra economía, lo que Dios nos ha dado, no tenemos conciencia de disponer algo para ayuda a nuestro prójimo. Es ahí el problema. Nosotros tenemos consagradamente separar el dividendo, el arriendo, según los casos, pagar las cuentas básicas, pagar el internet, el celular, pagar todas esas cosas. Y también el diezmo y la ofrenda. Pero nunca no está en nuestra cultura separar algo para ir en ayuda de un hermano que sí necesita. No está en nuestra cultura. De repente, si el Señor mágicamente toca nuestros corazones, apartamos algo y somos movidos y es el evento extraordinario. Pero bíblicamente el Señor nos ayuda a nosotros, o sea, nos manda a que nosotros de lo que el Señor nos da, porque eso lo decimos muy fácilmente. Mire, pastor, el Señor me dio un autito. Mire, el Señor me bendijo con todo lo que yo tengo, hermano. No es mío, sino que se lo pertenece al Señor y le doy la honra y la gloria. Eso es la teoría. Porque en la práctica, aquí hagas un análisis, no todos tenemos esa disposición en nuestro salario, en nuestro ingreso. Si nosotros queremos ser el molde de la iglesia primitiva, queremos ser el molde donde nació el movimiento, el avivamiento, no tan solo aquí lo que vemos en la Escritura, sino que también a través de la historia de la iglesia, donde surgieron los movimientos. Si nosotros analizamos lo que provocó ese movimiento después y estudiamos, los hermanos se daban por completo a la obra. Se preocupaban por completo, mis hermanos. Muchos están en contra del diezmo, que en el Nuevo Testamento no aparece el diezmo, no es legítimo. Claro, en el Nuevo Testamento no aparece el diezmo como tal, no aparece el 10%. Lo que yo veo y leo aparece el 100%. Pero ese tema, eso no hay que tocarlo. Pero aquí, lo que habla el apóstol Pablo, es poco más allá de la gula, la glotonería, sino que es el pecado que inició eso. Sodoma y Gomorra, vuelve a ese caso, porque Sodoma y Gomorra no empezó al tiro con las divisiones con las cuales Dios los castigó. La homosexualidad y todo el desorden lujurioso que había. No empezaron al tiro con eso. Eso fue consecuencia de. Aquí igualmente nuestros hermanos empezaron a poquito a perder el cuidado del culto y la comunión con el prójimo. Y lo que Pablo está alegando aquí es la consecuencia de la división dentro de la iglesia. Y por ende, si hay una división dentro de la iglesia, la consecuencia y el sentido y el respeto que nosotros tenemos al culto en sí. ¿De por qué se congregan? ¿Cuál es el sentido de que ustedes se congreguen? Porque ustedes lo que están haciendo no es la cena del Señor. Ni siquiera es una convivencia para compartir. Lo que ustedes están haciendo a lo mejor es una demostración para demostrarle a otro que tiene los medios de aquel que lleva un pay y yo llevo caviar. O yo llevo camarón al pil y el otro simplemente lleva un pan con jamonada. Es para demostrarle a otro la superioridad que él tiene, que supuestamente Dios le ha bendecido en su economía. Entonces eso de que Dios me ha dado para compartir en la práctica para la iglesia de Corinto no es así. Lo que tú estás haciendo, lo que hacían ellos en el culto, porque cada uno se mostraba como espiritual, todos hablaban en lengua, todos hablaban en profecía, todos eran súper espirituales y tenían todos los dones, pero en la práctica no era así. Por eso más adelante Pablo contrasta todo lo que ha hecho la iglesia de Corinto con el amor. En la iglesia, el versículo 13, el capítulo 13 de Corintios dice, el amor no se envanece. Y el capítulo anterior, Pablo dice, vosotros estáis envanecidos. O sea, no tienen amor. Todos los que hacen cualquier cosa, pero menos amor. Y nuestro principio que nosotros debemos hacer es motivado por el amor. Porque por amor Dios entregó por nosotros. Por amor al Padre y por amor a nosotros, Dios se entregó por completo.
Y el apóstol Juan, en el 1 de Juan, el que dice, aquel que no tiene amor, no es cristiano, en otras palabras. Pero aquel que no tiene amor, no es cristiano. No tiene el amor de Dios. Aquel que no ama a su hermano, no tiene el amor de Dios en él. Por ende, si no está Dios en él, ¿cómo se llama cristiano? Es ahí el meollo del asunto, mis hermanos. Primero empezaron despreocupándose por la comunión de los hermanos. Después empezaron a competir entre ellos mismos, entre ellos que se juntaban supuestamente para compartir un ágape. No tuvieron conmiseración, no tuvieron preocupación por aquellos hermanos esclavos, aquellos hermanos jornaleros que a lo mejor no tenían nada para comer, saliendo del trabajo, iban al culto, a la casa a compartir y no había nada. No es que le dejaran las obras, sino que no había nada para los hermanos. Y después descaradamente compartían un culto de adoración y ahí todos se mostraban espirituales y alababan a Dios y después compartían la cena del Señor. Entonces aquí lo que Pablo expresa es muy grave. En el versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya diferentes bandos, para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Aquí algunos dicen que Pablo se puede estar refiriendo a lo que Dios dijo sobre el trigo y la cizaña, sobre esa diferencia. Pero siguiendo la lógica o también la argumentación de Pablo, porque el trigo y la cizaña habla claramente de los que son salvos y los que no son salvos. Pero aquí, siguiendo la argumentación de Pablo, está hablando a aquellos cristianos que no son maduros y que no van a tener recompensa dentro de la iglesia. Ciertamente nosotros no trabajamos para tener recompensa en el cielo, pero Dios sí prometió a aquel que trabaja va a tener recompensa y galardones. Eso sí lo prometió. Entonces Pablo lo que está hablando y lo que ha hablado desde mucho antes en 1 Corintios, decirle yo no puedo hablarle a ustedes como maduros. Tengo que hablarle como niños. No puedo hablarle a ustedes como espirituales. Yo lo tengo que hablar como carnales. Entonces, siguiendo esa lógica, Pablo no está hablando, yo no le hablo a ustedes como cristianos, le tengo que hablar a ustedes como inconversos, hubiese dicho Pablo. Pero Pablo aquí está hablando a cristianos que están dentro de una iglesia, pero siguen actuando carnalmente bajo la mentalidad mundana. Que no hay un cambio de mentalidad, no hay una preocupación en la cual nosotros estamos sirviendo y por qué es el sentido en el cual nosotros nos reunimos. El peligro, tiempo atrás predicaba el pastor Jero, si no me equivoco, el peligro, no hay ningún peligro, ninguna maldad, mis hermanos, de que usted vaya a visitar a otro hermano y pueda compartir algo. El peligro está que nosotros la cotidianidad la confundimos. Y después eso ya no pasa una junta, sino que ya pasa después un pelambre, ya pasan otras cosas, después pasan situaciones. Porque en nuestro ADN carnal está eso de estropear algo bueno, algo santo. Debemos cuidarnos en eso, mis hermanos. Debemos cuidarnos, mis hermanos, de cuidar nuestra comunión. ¿Para qué? Para que el que lo necesite se vaya restaurado. Estos servicios de los hermanos corintios no eran para nada edificantes. ¿Se imagina usted un hermano esclavo saliendo de un arduo trabajo que le impuso su amo, con hambre y que no haya comido en todo el día, llega a la iglesia, se ve a los hermanos que se están sirviendo tremendo banquete y él tenga que esperar afuera mientras termine en la casa, porque era una casa, mientras termine y el dueño de casa lo haga ingresar para participar del servicio? No creo que el hermano esclavo haya entendido, no, si está bien, si él se lo merece. No, pues hermano. No, son humanos, también son humanos y trabaja nuestra mente. Entonces, en vez de irse edificados, no se iban edificados para la casa. No se iban con el gozo del Señor, de haber participado en la comunión, de haber cantado junto a mi hermano, de escuchar los testimonios, de escuchar las oraciones. ¿Por qué? Porque ese culto no era de bendición. Ya partiendo que la mayoría de ellos estaban emborrachados. Entonces, los cultos en sí, en la iglesia de Corintios no eran de edificación.
Y cada vez que nosotros leemos las cartas de Pablo, las cartas pastorales, Pablo apunta de que la iglesia y los dones de Dios para la iglesia son para edificación de la misma iglesia. Si alguien tiene el don de lengua, como lo va a ver más adelante, es para edificación de la iglesia. Y Pablo dice, mayoritariamente el don de lengua es para edificación de la persona que habla lengua con Dios. Y el don de profecía es para edificar la iglesia. Y todos los otros dones son para edificación de la iglesia, ni siquiera para edificación mía, mis hermanos. Ni para bendición a mí, sino para que los otros, o sea, nosotros despojarnos, pedirle a Dios que nos llene de sus dones, nos llene de su misericordia. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Nada más que eso. Pero la iglesia de Corintios faltaba, ese era uno de sus errores, de los muchos que tenían. Por eso Pablo después dice, versículo 22, pues ¿acaso no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no alabo. O sea, ahora yo lo dije un poco suave, pero yo creo que aquí Pablo estaba dictando, pero ya enojado. Este segmento es, usted imagínese a Pablo así como enojado porque están menospreciando la iglesia de Cristo. Están menospreciando a los hermanos que no tienen nada. Pero Pablo veía a ese hermano que no tenía nada, redimido, comprado por la sangre de su Señor. Y si hay algo que a Pablo le enojaba, era que ofendieran al cuerpo de Cristo. Era algo que a él no le cabía en la cabeza, que el mismo cristiano menospreciaran al cuerpo de Cristo, menospreciaron a la esposa del Cordero. Y en esos hermanos humildes estaba reflejada la imagen de Dios, la iglesia del Cordero. Entonces, para él, este segmento era algo enojado. ¿Cómo van a menospreciar? ¿Cómo no van a entender la gran bendición que ustedes tienen de poder reunirse? Y si Dios le ha dado algo a ustedes, no es para usted mismo, es para que usted lo pueda compartir con los demás. Para que pueda ser edificado. Amén. Y Pablo no habla aquí de grandes lujos, de grandes banquetes, de siempre de ir en más. Ya empezamos con pan con chancho, de la mañana al otro día churrasco, y después hamburguesa, chorrillana, y creciendo, y después asado, qué sé, sería genial, pero no es así la idea. No es la idea. Pero podría ser, pero no es la idea. No, es la comunión, mis hermanos. De poder estar en comunión, de saber cómo está mi hermano, de prepararnos, de tener un momento de ágape para prepararnos al culto, para que podamos cantar, para que podamos adorar al Señor, para que podamos orar, y cuando mi hermano ore, yo estar en comunión con él, decirle amén, para que Dios confirme lo que se está hablando, y después ser edificado por el consejo de su palabra, y después participar de la cena del Señor, del pan, del sacrificio. Pero todo eso le valía nada a los hermanos. Y preferían su propia recompensa de ser estimados. Oh, mira, el hermano está bendecido. Hoy día trajo langosta. Oh, mira el hermano cómo está comiendo. Oh, mira, yo también, mira, sí, el hermano. Y después, lo que venía después del culto, ya Pablo lo va a corregir más adelante. Entonces, este pasaje, donde creo yo, es uno de los pasajes donde se puede ver al apóstol Pablo más enojado, porque se está pisoteando la iglesia y también se está pisoteando la comunión de la iglesia. Lo que nosotros podemos, la iglesia, nuestra iglesia actual, no está cayendo en ese pecado, y gracias al Señor por eso. Lo que nosotros debemos sí es cuidar esa comunión, que no caigamos en la costumbre, que no caigamos en la arrogancia de decir nosotros estamos bien, sigamos. Porque ese es el pecado. No, si yo no estoy tan mal, yo estoy bien, no, el Señor me está respaldando. Esa era la confianza que tenía Lot cuando se fue acercando a la ciudad de Sodoma. Va a acercar 1 metro. No me ha hecho nada. A ver, otro metro. A ver cuánto me puede afectar. Y así se fue acercando y pues estaba sentado afuera de la ciudad. Tengamos cuidado, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Trabajemos para eso, en oración, en clamor, los unos con los otros.
de estar atento con mis hermanos, de saber si mi hermano ha llegado, cómo está, se ha ido edificado o no, por qué no vino hoy día, qué le habrá pasado a mi hermano, de estar atento por ello. Porque nosotros tenemos esta gran bendición, mis hermanos, de poder llegar. De poder entrar, sentarnos, tocar la guitarra o sentarnos ahí y poder cantar. Y lo tomamos como algo normal, como que algo no es tan difícil. Pero hay muchos que no pueden, no tienen esa bendición. Cuando nosotros hicimos la campaña y se anotaron muchas personas, he estado hablando con 5 personas distintas. Y las 5 personas antes iban a la iglesia. Y ellas me han dicho, señora de edad, un matrimonio, una señora no tan de edad, me han dicho, nosotros hemos querido ir y hemos sentido como que el impulso de ir a una iglesia, pero no podemos. No podemos. Incluso a un matrimonio, a un caballero, el Señor le mostró un sueño, pero no pueden, como que algo le impide. Esa comunión que nosotros disfrutamos día a día domingo, donde hayan 3, y muchas veces esa frase nosotros la decimos como un autoconsuelo nosotros cuando vemos 2 o 13. No, hermano, no se preocupe, si donde hay 2 o 3 congregados, el Señor está en medio de eso. Como autoconsuelo, no, si estamos bien. Igual va a estar bonita la reunión, igual va a estar bonita. Pero no lo decimos con la seguridad. Y la palabra de Dios dice, el que ora o habla con Dios, porque la oración es hablar con Dios, y ora y no creyendo, es pecado. Entonces, cada vez que nosotros oramos, conversamos con Dios, debemos creer lo que estamos haciendo. Entonces decimos, no, sí, hermano, sí, donde hay 2 o 3 congregados. La comunión que nos da el Señor, a donde sea, como sea, mis hermanos, lo importante no es el lugar. Algunos dicen, no, que la iglesia pequeña donde se glorifica al Señor. Hermano, Dios se le presentó a Moisés en una zarza, que ni siquiera sirve para sombra la cuestión. Una zarza en medio de un desierto. ¿Qué lujo tenía? Pero ahí se le presentó Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Y para nosotros el santo no es que tiene que tener la alfombra, son bonitos estos arreglos, tiene que tener el arreglo, la campanita, que tiene que estar en la Biblia. Para eso para nosotros es santo. Pero si hay una iglesia que está forrada en mármol, o hay una iglesia que el piso es de tierra, a Dios no le importa eso. Lo que hace importante una iglesia no es el lugar. No estoy diciendo que no arreglemos. Sí, arreglémosla. Pero lo importante no es eso, es la presencia de Dios que hace diferente el lugar. Y la presencia de Dios es la que nos conmueve la comunión entre los santos para ser edificados en medio de nosotros. Así que esa frase donde hay 2 o 3 congregados, sí, ahí va a estar el Señor en medio de nosotros. Donde hay a 100,000 también se está la presencia de Dios en medio. No es el lugar, no es la forma, es la presencia, la sustancia misma del lugar. Lo que hace importante. Dios habitó en el templo de Salomón, un lujazo, pero también habitó en una campaña que creó Moisés, que lo iban cambiando de lugar en lugar. Dios habitó en una zarza. También ahora Dios a través de su Espíritu Santo mora en nosotros, mis hermanos. Cuidemos eso. Cuidemos la comunión entre los santos. Que cada aquel que pueda venir a este lugar, ya sea como una vez al año que lleguen personas, pero que lleguen a este lugar y sean restauradas. Que se vayan de este lugar restauradas. Que se vayan con este lugar con el ánimo de seguir, ya sea en otro lugar. Hemos sentido la partida de hermanos, pero se han ido restaurados. Nuestro hermano Isaac, nuestro hermano Patricio. Y así en diferentes hermanos que se han ido a otros lugares, pero han llegado a este lugar restaurado. Gracias al Señor, cuidemos eso. Que eso no sea nuestra arrogancia. Que eso no sea nuestro orgullo, nuestro corazón. Que eso no lo pongamos por delante. No, que nosotros conocemos más de la palabra. Yo sé el griego koine mejor que los otros hermanos. Con suerte ese castellano voy a conocer griego koine. Que eso no sea nuestra arrogancia. Si el Señor nos da la capacidad de entender algo un poco más allá de lo normal o de la media, gloria al Señor. Pero lo primordial es la comunión.
No saco nada con entregarle pasajes bíblicos, que coine, que el griego, que el griego oristo, y que aquí los padres de la iglesia, y hablarle con palabras rimbombantes. Mire, siempre me acuerdo de este pasaje, creo que usted me citó una vez, muy bien, siervo. Me acuerdo de que un pastor conocido salió del seminario bautista y lo presentaron en una iglesia del sur. Y fueron toda la iglesia a presentarlo ahí, o sea, toda la directiva de la iglesia de la corporación. Y el presidente dice, bueno, ahora voy a dejar con ustedes al pastor que va a ser su pastor de ahora en adelante para que lo conozcan. Y se levanta y dice, hermanos, que el Señor les bendiga. Primero que todo, quiero que sepan que yo vengo con ustedes con hermenéutica, exégesis y homilética. Y un hermano del campo se para ahí atrás. Le dice, pastor, no se preocupe. Yo llegué a esta iglesia con artrosis y reumatoide. Y el Señor me sanó. También lo puede sanar a usted. Demostrar, porque sabemos, por simplemente el hecho de demostrar no sirve de nada. Lo primordial es la comunión. De que usted se vaya edificado para su casa. De que usted se vaya gozoso, con hambre para volver nuevamente a congregarse, nuevamente para ser edificado. La palabra exhortación no quiere decir reto y palo y palo y palo. La palabra exhortación significa estar al lado de y animarlo. Con amor, con compasión, de exhortarnos los unos a los otros. No te exhorta a ti, Panchita, que te pongáis más evangélica. No, sino que simplemente, Pachita, ¿cómo estáis? No, estamos más o menos, pero ahí oremos al Señor. El Señor va a estar contigo, Pachita, sigue adelante, sigue caminando, a pesar de todo, sigue caminando. El Señor es bueno, es fiel, Él tiene los propósitos. Seguir adelante nomás, Pachita, vamos con todo. Animarnos los unos con los otros. Y eso era la falta y el pecado de la iglesia de Corinto. Se preocupaban por ellos, su propio ego, demostrar a ellos que tenían más y eran más espirituales. Y por eso perdieron el respeto al culto, al servicio. Y hacían lo que querían. Y perdieron el respeto a la cena del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser cada día, a ser temerosos en la presencia de Dios, a ser cuidadosos con lo que el Señor nos ha entregado. ¿Cómo podemos despreciar una salvación tan grande? ¿Cómo la podemos menospreciar no teniéndole cuidado y el respeto? Amén. Amén, mis hermanos. Les pido que nos pongamos de pie y hagamos una oración por el mensaje de su palabra. Eterno y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque usted nos permite poder congregarnos. Gracias, Señor, por participar en la comunión de los santos, mi Señor. De los santos. Una palabra que muchas veces no nos cabe en nuestra cabeza, que la gran importancia que tiene santo. Que fuimos apartados por ti, para ti y para tu gloria, Señor. El poder cantarte, mi Dios amado. Cuando el salmista dice que tú nos sacaste del lodo cenagoso, nos pusiste nuestro pie sobre peña y pusiste un cántico nuevo en nuestra boca, Señor. Nuestra alabanza es solamente reflejo de tu amor que tú has dado para nosotros, mi Señor. No es otra cosa, Padre Celestial. Ayúdanos, mi Dios amado, a poder apreciar esta gran bendición de poder reunirnos juntos y poder cantarte, de poder orar, Señor, de poder escuchar los testimonios y la experiencia de nuestros hermanos, mi Señor. Que la arrogancia no caiga cabida en nuestro corazón y también en nuestra iglesia, mi Dios amado. En esta iglesia, verdad, la nación y también tiempo de gracia, mi Señor. Que la arrogancia y la altivez no haya cabida, Padre Celestial. Que cada uno seamos miembros, Padre Celestial, que estemos al pendiente del cuidado de nuestros hermanos. Para edificación y honra y gloria tuya, Padre Celestial. Que miremos estos servicios de medio de gracia con lo que son medios de gracia. Gracias que tú provees para nosotros. Gracias que tú, Padre Celestial, nos das los medios para poder ingresar a esta gracia.
Cosas que muchos no pueden, Padre Celestial. Ayúdanos a cuidar, Padre Celestial, lo que tú nos has dado por amor y misericordia. Te lo pedimos y te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén.